Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar una vez más con ustedes en esta hora. Pues el día de hoy vamos a tener una pequeña reflexión que es acerca de el tema es Jesús es el único mediador. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Bueno, pues, pero ¿por qué nosotros decimos que Él es el único mediador? Solamente tal vez porque hemos leído algún versículo o porque alguien nos lo ha dicho, o porque es que realmente Él es el único mediador. Bueno, como ustedes saben, Jesús vino a la tierra y pues Él estando aquí, Él no vino solamente para enseñarnos, no vino solamente para demostrarnos milagros, como bien lo sabemos que lo hizo, pero también Él vino con un objetivo mucho mayor a ese. Él vino a ayudarnos a librarnos de un problema que nosotros no podíamos librarnos por nuestra propia cuenta y nadie nos podría librar, que era separarnos del pecado. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. En Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vamos a encontrarlo por aquí. Isaías, capítulo 59, versículo 2 dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios, sus pecados han hecho, pero la maldad de ustedes los han separado de Dios, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quieran escucharlos. Bueno, como nosotros sabemos, como una naturalidad humana, nosotros desde que nacemos ya nacemos con el pecado. Yo no sé si ustedes se recordarán, hace unos cuantas transmisiones tuvimos la palabra a través de nuestro hermano Josué y él habló acerca del pecado. ¿De qué era el pecado? Pues el pecado nosotros lo podemos ver, él nos mostraba algunos ejemplos y hoy también vamos a ver un poco de eso, pero nos vamos a enfocar en otro lado también. Pero el pecado nosotros lo podemos ver como un ejemplo en una fruta. Cuando ustedes miran una fruta que ya está mal por fuera, ustedes saben que por dentro está podrida. Y nosotros le decimos que está podrida, pero podemos también mencionarle que está muerta de algo en el interior. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 1. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. La Biblia aquí nos aclara que el pecado es como la muerte. Bueno, ¿qué es el pecado realmente? Como les decía, habíamos tenido algunos ejemplos, pero imagínense ustedes que yo tengo aquí un lapicero, ¿sí? Y el lapicero pues está hecho para poder escribir. Pero que yo viniera y utilizara el lapicero para martillar, porque tengo ahí un clavo y que no entre, yo necesito martillarlo. ¿Ustedes creen que me serviría el lapicero para poder martillar? Puede ser que en un caso logre meter el clavo, pero no ha sido el objetivo para el cual ha sido creado este lapicero. También tengo aquí un teléfono que normalmente lo hemos utilizado para muchas cosas, pero ¿qué les parecería a ustedes que yo utilizara mi teléfono para sostener la puerta? ¿Ustedes creen que está hecho para eso? ¿Sí? Pues lo mismo es con nosotros. Como humanos que fuimos creados por Dios, pues nosotros tuvimos un objetivo por el cual fuimos creados. Sin embargo, en cada ocasión que nosotros cambiamos ese objetivo, cambiamos eso que el Señor, el propósito por el cual nosotros hemos sido creados, entonces nosotros estamos cometiendo un pecado. En ocasiones nosotros nos sorprendemos y nos da como que un clic en el cerebro cuando miramos algunas de las cosas que nosotros mismos juzgamos a veces, como cuando matan a un niño, matan a una persona, violan a alguna mujer. Son cosas que nosotros decimos, pero ¿qué es esto? Porque sí son cosas que nosotros le miramos como algo que no debería de pasar. Un niño no fue creado para que lo mataran. Una mujer no fue creada para que la violaran. Y así muchas de las cosas que nosotros miramos, nosotros decimos, esto no es para lo que hemos sido creados.
Y sin embargo, el Señor también, como decíamos, como leíamos en el capítulo 2, versículo 1, dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Perdón, era en el capítulo 59, versículo 2 de Isaías, que dice, vamos a leer otra vez, Isaías capítulo 59, versículo 2, que dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Imagínense, el Señor, al ver que nosotros hacemos cosas que no le agradan a Él, que no han sido por las cuales nosotros hemos sido creados, el Señor, pues a Él no le agrada que nosotros realicemos estas cosas. Por eso es que nosotros tenemos un objetivo, nosotros tenemos un propósito. Y si nosotros nos desviamos de esto, entonces estamos cometiendo un pecado. ¿Qué es el pecado? Aquí encontré una frase que decía: en esencia, el pecado implica no cumplir el propósito diseñado por Dios para nuestra existencia, el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Bueno, pero esto lo leímos después en el capítulo de Efesios, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Entonces nosotros podemos recordar un poco acerca de lo que pasaba en los tiempos antes de Cristo, con los profetas, con Moisés, con Abraham. Si ustedes se recuerdan, pues en ese tiempo había como un ritual, le podemos decir, en el cual ellos realizaban para ellos poder ser liberados del pecado. Y ustedes se recuerdan que ellos tenían que matar a un animal, y a la hora de matar al animal, pues ellos lo hacían con tal de hacer un sacrificio para que su pecado fuera perdonado, para que lo que habían hecho fuera de alguna manera perdonado. Pero nos ponemos a pensar, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Para qué lo tenemos aún en la Biblia? Pues también nos sirve para que nosotros recordemos o analicemos tres cosas que pasaban durante este tiempo. Y una es que la justicia se maneja en esta manera, se maneja de que el castigo por el pecado es la muerte. ¿Qué era lo que hacían en esos tiempos? Tenían que matar a un animal, tenían que llevarlo a la muerte para poder salvar su pecado. Pues lo podemos leer en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y dice: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Hay otro versículo que es muy conocido en Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros podemos ver cómo en esos tiempos se tenía que cumplir eso, y mirábamos literalmente que para poder pagar nuestro pecado tenía que haber un sacrificio. Y era en ese caso los animales. Pero también en ese tiempo todavía se podía realizar una sustitución, si nosotros lo queramos ver así. ¿Qué era una sustitución? Pues en lugar de morir yo, podía morir un animal. Y para que muriera un animal, pues yo podía pasar, como quien dice, yo podía pasar mi pecado al animal para que el animal muriera en mi caso. Y lo podemos leer en Levítico 4, versículo 15. Que ustedes se recuerdan que este libro de Levítico fue creado para los levitas, que eran como los sacerdotes en ese tiempo. Y dice en Levítico 4, versículo 15: sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal y luego matarán el ternero en mi altar. Era como un símbolo para decir, bueno, aquí va el pecado del pueblo, aquí va el pecado de tal persona, para que pudieran ser perdonados por lo que ellos habían realizado. Bueno, eso era en el tiempo antiguo, pero también había algo que nos limitaba, que en ese tiempo pues ellos tenían que estar matando a un animal cada cierto tiempo.
No era que mataban un animal y ya eran libres de todo pecado. No eran que ya mataban unos cuantos terneros y ya eran libres de todo el pecado durante toda su vida. No había esto. Pues esto es lo que nos deja el tiempo antiguo. Sin embargo, pues nosotros podemos leer, vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 27. En Hebreos capítulo 7, versículo 27. Y dice, Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados. Y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Imagínense, de verdad, qué gozo y qué alegría que ahora tenemos, que gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos el privilegio de poder ser perdonados. Bueno, entonces con esto que aprendemos, que tenemos una única solución. Y la única solución es Jesús, que es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué decimos que es la única solución? Yo sé que tal vez hay personas que tal vez nos miran y que tal vez no son cristianos evangélicos, pero en esta hora, pues enseñando un poco acerca de este tema, nosotros podemos entender en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos dejó, cómo Él es el único camino. Él es la única persona que puede ayudarnos a librarnos de todo pecado. No hay un pastor, no hay un líder, no hay animales, no hay otra persona, no hay imágenes, no hay alguien que es el que lidera una iglesia. No hay ninguna persona que pueda ayudarnos a liberarnos del pecado. No hay persona que nos libere, no hay nadie que nos pueda ayudarnos a separarnos del pecado, sino solamente Jesús. Que Él, y lo podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, versículo 29. Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor es el único que nos puede librar de todo pecado. Nosotros podemos ver que Jesús fue el Cordero. Jesús, como de parte de Dios, siendo el Hijo de Dios, pues Él vino a morir por todos nosotros. Y Él sí vino, no como lo leíamos en un versículo anterior, no como en el tiempo antiguo de que tenían que estar matando un animal cada día, sino que Él vino para morir una sola vez por todos nuestros pecados. ¿Y por qué Él? ¿Y por qué Él nos podía ayudar? ¿Por qué no otra persona? Porque Él era la única persona y ha sido la única persona en esta tierra que ha sido libre de todo pecado. Él no estaba contaminado, Él no tenía ningún pecado sobre Él. Sin embargo, Él tuvo que dar su vida para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Él es la única solución. Él es el único que nos puede llevar en el camino correcto. Él es el camino. Nosotros conocemos un versículo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el único camino. Él es la única persona que nos puede guiar en el camino hacia la vida eterna. Vamos a leer en Mateo 20, 28. Vamos a leer en Mateo 20, 28. Vamos a ver aquí. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación
de muchos. Entonces, con esto podemos nosotros comprender cómo Jesús vino para morir por todos nosotros. Hay el versículo que yo les decía, que era Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También en Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. No hay otro camino más que sea Jesús para podernos guiar hacia esta vida eterna. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Y dice: pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios, y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Hay una frase que yo sé que está mal dicha porque no la encontré, no está en la Biblia, pero que nosotros la decimos y sin embargo tal vez la podemos como que restaurar con estos versículos que hemos leído. Nosotros a veces decimos que Jesús odia al pecado, pero ama al pecador. Y se ha comparado con otro versículo ahí que dice que aborrece al pecador. Sin embargo, pues el Señor realmente ama a todas las personas. Nosotros nos podemos dar cuenta en estos versículos que Él ama a todas las personas, Él ama a todos, porque Él desea que todos podamos llegar a arrepentirnos. Él desea que todos podamos soltarnos de esas cargas, Él desea que todos podamos dejar todo atrás y volvernos al camino correcto. Si Él no nos amara, si Él no amara a todos, nosotros somos pecadores desde que nacimos. Entonces ahí es donde nosotros decimos esa frase, pues Él ama al pecador porque nos ha amado desde que nosotros nacimos. Y desde que nosotros nacimos ya nacimos con pecado. Y es por eso que decimos esta frase. Y el Señor nos lo demuestra aquí en este versículo que acabamos de leer. Dice: Jesús dio su propia vida para salvar a 5 personas del mundo, para salvar solamente a los que son perfectos, para salvar solamente a los que son pastores, a los líderes de iglesias, para salvar solamente a la persona que tal vez siempre ha ayudado a la gente. No. Dice, para salvar a todo el mundo. Así que Jesús vino por nosotros. Jesús vino para ser el único mediador. Y bueno, en esta hora yo te digo a ti que estás del otro lado de esta pantalla. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, es un buen momento para que tú lo hagas. Reflexiona en qué estamos haciendo en este mundo. ¿Estamos haciendo para lo que realmente fuimos diseñados? ¿Se recuerdan del ejemplo del lapicero para poder martillar? El lapicero fue hecho para escribir y no para martillar. ¿Para qué fuimos hechos nosotros? ¿Para adorar a Dios? ¿Fuimos hechos para mentir? ¿Fuimos hechos para hablar de otras personas? ¿O fuimos hechos para ayudar a las personas, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo, para no mentir y para guiar a las personas que podemos guiar? ¿Para qué fuimos hechos? Así que en esta hora yo te dejo con esta reflexión. Si tú deseas contactarte con nosotros a través de las redes sociales, estamos aquí disponibles en estas redes sociales. Y pues es un buen momento para que puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que en esta hora pues terminamos esta pequeña reflexión y espero que sea de bendición para la vida de ustedes. Vamos a orar y vamos a dar un pequeño anuncio después de la oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por
por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre bendito. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta transmisión. Te pido, Padre bendito, que seas tú quien guarde la vida de cada uno de ellos. Que seas tú, Padre Santo, quien siempre nos recuerde, Padre bendito, el sacrificio que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Que tú, Padre bendito, en ese lugar derramaste la sangre por amor a cada uno de nosotros. Y yo te doy gracias, Padre Santo, y te pido perdón por cada uno de los pecados que yo he cometido, Padre bendito. Y te pido, Padre Santo, que seas tú, Padre, quien siempre ministre mi vida y siempre me haga restablecer, Padre Santo, mis caminos y me haga ser enderezado en tus caminos en todo momento, Padre bendito. Te doy gracias por tu misericordia, por la paciencia que tú tienes hacia cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, por las personas que en esta hora, si alguno está orando, Padre Santo, para aceptarte como tu Señor, como que tú eres el Señor y Salvador de esa persona, Padre bendito. Yo te pido por esa persona, Señor, que tú, Padre Santo, le ministres, que tú, Padre Santo, le demuestres quién eres tú realmente, Padre bendito. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Te alabo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno. Y pues es un gusto que ustedes puedan seguir estas transmisiones. Les recordamos que el día domingo vamos a tener nuestra transmisión a la 1:15 de la tarde. Hablamos con el pastor para que al final quede a esa hora, para no mover el horario ahorita de transmisión. Entonces estaremos saliendo de transmisión en 1:15 de la tarde. Esperamos que ustedes puedan conectarse y será un gusto, un privilegio poder verlos ahí. Y si ustedes desean escribir alguna petición, ustedes desean escribir algo, pues ahí están las redes sociales para que ustedes nos puedan escribir o llamar hacia algún número de teléfono de los que aparecen en las redes sociales, y pues estamos para su servicio. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente semana. Que Dios les bendiga.